Llevaba años pensando que estaba atrasada, cuando en realidad simplemente estaba en mi propia línea de tiempo con el inglés. Bienvenida, bienvenido, welcome to the Real Talk, un espacio donde hablamos sobre cómo es aprender el inglés real y no el inglés que te enseñan en el instituto. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me parece que nadie habla cuando se trata del inglés en particular, que es esta constante comparación con el proceso de los demás, el inglés de los demás, que no nos está permitiendo avanzar en nuestro propio proceso con el inglés. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal y darle clic al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que un video se sube. Y no te olvides de también dejar tus comentarios por acá abajo si querés que hablemos de algún tema en particular. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la trampa de la comparación y esta creencia de que cuanto antes mejor, que es más rápido el proceso, que una vez que lo haga de chico no lo voy a necesitar cuando sea adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque me llegan un montón de mensajes en Instagram, sobre todo, diciendo, Agus, empecé retarde, no le di bola al inglés en la secundaria, no fui a instituto cuando era chico, ahora tengo 30 o 40 años y nunca voy a hablar como las personas que iban al instituto de adolescentes. También me llegan mensajes que dicen, mis compañeros hablan muchísimo mejor que yo me trabo, eh, también me llegan un montón de mensajes que dicen, siento que no avanzo a pesar de todos los años que estudié, otros en otro tiempo ya o en menos tiempo ya hablan. Y esta es la más común de todas, la más común de todas. Estudié por años, pero por otros años no practiqué y ahora siento que mi inglés está oxidado. ¿Mm? Me encanta esa frase, inglés oxidado. Es como si fuera una máquina de hierro que se quedó así como... Pero bueno, ¿qué pasa con estos mensajes? Más allá de que son válidos estos sentimientos o estas emociones que tenemos con respecto al inglés, el problema es que nos comparamos con el punto de llegada de los demás y no con nuestro propio punto de partida. Nos olvidamos de toda nuestra historia personal y la invalidamos. ¿Mm? También, esto es una frase del inglés, the grass is always greener on the other side, básicamente que siempre está más verde el pasto del vecino. También creemos que hay una edad límite para aprender inglés y una edad ideal para comenzar a aprender inglés. ¿Mm? Y también queremos esto, que cuanto más tiempo estemos eh, estudiando inglés, mejor va a ser nuestro nivel de inglés. ¿Sí? Y acá tenemos que recordar algo que es sumamente importante. ¿Mm? Estudiar inglés no tiene que ser algo que hagamos durante toda nuestra vida. Ni siquiera tiene que ser el punto de llegada, sino el punto de partida. Estudiar inglés es el punto de partida, pero no lo que querés hacer durante toda tu vida, ¿sí? Y no es a donde querés llegar, a adquirir el hábito de estudiar todo el tiempo inglés, sino que el hablar inglés tiene que ser un estilo de vida, ¿m? Porque es parte de una cultura, como hablar español es parte de la cultura latinoamericana, argentina, española o de cualquier país de Latinoamérica desde donde me estés escuchando. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera adoptar un estilo de vida bilingüe, voy a tener que hablar español y voy a tener que hablar inglés. Pero, ¿qué pasa cuando yo me comparo constantemente con el nivel de los demás, los años que estuvieron los demás aprendiendo, cuando los demás arrancaron sí, a estudiar inglés? Pasa que nos paralizamos y no hablamos, porque estas voces en nuestra cabeza operan más fuerte que lo que tenemos que decir. También pasa que nos desmotivamos y directamente no queremos seguir avanzando, o no queremos retomar el inglés. También nos hace dudar de nuestra capacidad, ¿sí? Y empezamos a volvernos inseguros, pero en todo sentido. ¿Será que no soy tan inteligente? ¿Será que no soy tan capaz? ¿Será que yo no tengo la habilidad lingüística para hablar idiomas? Y eventualmente te hace abandonar y es algo que vas como pateando o escondiendo el problema hasta que se vuelve insoportable y ahí pedís ayuda. Entonces, la verdad que estaría muchísimo mejor que podamos evitar esa situación de que se vuelva insoportable el problema, sino que empecemos a partir de ahora a adoptar una mentalidad bilingüe que nos lleve a veo un poco más de series en inglés, empiezo a disfrutar las cosas que se pueden hacer en inglés, como escuchar música, ver películas, empiezo a investigar un poco en inglés, ya sea leyendo artículos o empiezo a leer más en inglés, etcétera. Les quiero contar un poco sobre mi historia con el inglés, en la que yo también me comparé y en un momento dejé de hacerlo. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, quiero contarles algo, ¿sí? Que no es que ni me pone orgullosa que haya pasado ni que no haya pasado. Pero al principio me sentía muy incómoda cuando comencé a aprender inglés, que fue recién a los 9 años. Y digo recién, personalmente, ¿ok?
porque mis compañeras de la primaria habían arrancado a los 5 o 6 años, cuando recién habían arrancado la primaria. ¿Mm? O sea que yo cuando arranqué a los 9 tenía compañeras que hace 4 años venían hablando inglés. Y les voy a contar las únicas palabras que yo sabía de inglés y eran muy básicas, ¿ok? Yo sabía por los dibujitos animados The End, sabía To Be Continued, por ver Pokémon, y también por los juegos, por el Sega, me parece, conocía Game Over y Resume, resume, Game Over, y por los juguetes en los años 90, Made in China, Made in China. Eso es lo que yo sabía de inglés a los 9 años, ¿sí? Y nada más. Bueno, entonces comienzo a los 9 años a aprender inglés en un instituto y acá viene la clave. Yo era muy charlatana cuando tenía 9 años y quizás no aparentaba 9 años, parecía un poquito más grande, parecía de 11, parecía de 12. Entonces, cuando yo comencé mi profesora, a la cual agradezco muchísimo eso, y es la razón por la que yo estoy en este momento sentada acá hablándoles a ustedes, y me emociona mucho contarles esto, mi profesora en ese momento dijo, bueno, no sé si ponerla en children o en pre-teenagers o pre-adultos, no sé, como preadolescentes, no sé, algo. La cuestión es que había para niños y para preadolescentes. Y dijo, bueno, así por cómo hablas tanto, te vamos a poner en preadolescentes. El hecho de que mi profesora haya tomado esa decisión con respecto a cómo iba a ser mi camino con el inglés, cambió absolutamente todo. Y acá es donde empieza el tema de la línea temporal con el inglés. Yo no comencé con las cosas básicas como los colores, el abecedario, los números. Yo, de hecho, hasta después de 3 años no sabía cómo se decía la palabra, la letra Z, Z, Z. Pero bueno, mis compañeras se sabían el abecedario, así, todos los colores, todos los números, todos los animales. Y esas cosas de vocabulario, de vocabulario, de vocabulario, de, es lo que aprenden los niños a los 6, 7, 8, 9 años, 10. Yo estaba aprendiendo otras cosas. Yo aprendía con canciones, yo aprendía con Robbie Williams, con Britney Spears, yo ya aprendía estructuras como Have Got, el pasado, etcétera, etcétera. Y recién me empecé a dar cuenta de esto a los 12 años, como 3 años después de haber comenzado inglés, que mis compañeras estaban viendo lo que yo ya había visto hace 3 años atrás. O sea, ella a los 12 años, después de 6 años de inglés, estaban aprendiendo Have Got. Yo lo había aprendido a los 9 años. Me di cuenta de esto en la escuela y ahí es cuando hice un clic, yo no sé cómo lo hice a los 12 años, en el que dije, wow, me parece que aprendimos ingleses diferentes. Me parece que mejor no me sigo comparando y mejor que yo siga dando para adelante y deje de pensar un rato en cómo es el inglés de los demás, cómo están aprendiendo los demás y me enfoque pura y exclusivamente en lo mío, porque estaba empezando a disfrutar el inglés, empezaba a desbloquear cosas que podía hacer en inglés y dije, me gusta hablar inglés, me gusta entender inglés, me gusta escuchar inglés. Y ahí es donde empezó a cambiar todo. Porque ahí es cuando, en esa época, creo que a los 14 años, conocí a un chico de Estados Unidos y empezamos a hablar todos los días y me volví súper bilingüe a partir de esta situación. Y a partir de esta situación dije, wow, me siento con muchísima confianza, voy a empezar a preparar los exámenes internacionales. Voy a preparar el FIRST, voy a preparar el CIE y los aprobé y me sentí súper. Hay una historia después con eso, pero no la vamos a tocar hoy. Así que, bueno, ¿cuál fue el resultado de toda esta situación? Desde los 16 años doy clases, o sea que ya hace, no, mentira, desde los 15 años doy clases, o sea que hace 16 años doy clases. Tener semejante historia con el inglés me permitió terminar antes mis estudios en instituto. Y hoy en día, y de tantos años que di clases de inglés, terminé dando Business English hace 5 años, terminando clases de español, y lo cual me permitió el inglés tener un montón de oportunidades, ya sea para conocer personas, oportunidades a nivel laboral, académico, etcétera. Y esta es una historia súper interesante que les quiero contar. Una de mis compañeras de la primaria, Juli, ella aprendía inglés desde hace mucho tiempo antes que yo, desde los 6 años. Pero en algún momento parece que de tantas clases que tomó se cansó de tomar clases de inglés y se estancó con su nivel. Y recién en la época de la pandemia me manda un mensaje y me dice, Agus, ¿me ayudas a preparar el IELTS? Y yo no lo podía creer porque ella había empezado antes que yo, pero yo di los exámenes mucho antes que ella y después ella, muchísimos años después, como 10 años después, me estaba pidiendo ayuda para hacer algo que yo ya había hecho antes. Miren cómo el tema de la línea temporal es completamente distinta para cada uno.
¿Qué pasó al final? Ella aprobó con una gran nota el examen, pudo sacar su visa de trabajo para ir a Estados Unidos y después de Estados Unidos se fue a vivir y a trabajar en Dubái y vio el Mundial de Fútbol y también vio a la selección ganar el Mundial de Fútbol en el 2000, ya me olvidé cuándo, 2022 me parece. Así que es increíble. No se trata de comparar los puntos de partida, sino ver en dónde está cada uno, porque cada uno tiene necesidades diferentes, cada uno tiene motivaciones diferentes. Sí, a mí me encanta hablar inglés y es mi trabajo. Para otras personas, el hablar inglés es la llave de acceso a oportunidades laborales o hacia otro país. Bien, así que vamos a hablar ahora sobre tu propia línea de tiempo y vamos a derribar el mito de que cuanto antes mejor. ¿Sí? Y también el tema del periodo crítico de aprendizaje del inglés. Para esto voy a traer para esto voy a traer un testimonio o una experiencia de una de mis alumnas, Flor, que este verano comenzó a tomar clases de inglés conmigo. Ella tenía 49 años cuando arrancó y me dijo, hace 30 años que tengo el inglés bloqueado, que no estudio inglés y evito usar el inglés. Y dije, wow, desafiante, desafiante, pero no fue imposible. No fue imposible porque cuando vos tenés esta traba mental de que está bloqueado por el tiempo, de que no vas a lograrlo, de que no lo pudiste en aquel tiempo, entonces, ¿por qué podrías ahora? El tema no es una falta de habilidad o una falta de capacidad, sino algo que tenemos que desbloquear en nuestro cerebro, en nuestra mentalidad. ¿Qué pasó cuando Flor trabajó conmigo en Real English? En 6 meses, de hecho, en muchísimo menos tiempo. 6 meses es lo que dura el programa, pero ella en 3 meses había desbloqueado completamente su inglés, porque entendió que el tema estaba acá. ¿Mm? Ella entendió su propia línea de tiempo, entendió sus objetivos, entendió que lo de ella no se trataba de aprobar un examen, de tener una nota o de decir tal estructura bien o recordar tal vocabulario y simplemente empezó a hablar inglés. Así que, nada, una genia, Flor. Vamos a hablar de la creencia de que existe un periodo crítico para aprender inglés o el mejor periodo para aprender inglés y que después la experiencia o el aprendizaje no es tan bueno. Es verdad, sí, es verdad que eso es así, pero bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Y bajo cierta eh, etapa de aprendizaje. Cuando el cerebro está formándose, ¿m? Y está desarrollando la capacidad de lenguaje, es decir, entre los 0 y los 3 años, es un gran momento para que un niño o una niña aprenda un segundo idioma. ¿Sí? Puede aprender dos idiomas al mismo tiempo. Es por eso que en casas bilingües los niños hablan con total facilidad los dos idiomas. No es que hablan uno más o uno menos. ¿Mm? Eso por un lado. Pero eso ocurre en casas bilingües. ¿Sí? Es decir, que el niño o la niña está constantemente estimulado en los dos idiomas. O podría pasar esto si emigrases, ¿sí? Y tu hijo o tu hija, si emigrases a un país angloparlante, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, ¿sí? Y tenés a tu hijo allá y tiene 1 año. Bueno, y está yendo a una guardería donde se le hable en inglés. Bueno, va a aprender español en tu casa y va a aprender inglés en la guardería. Pero si vos lo llevas al nene a los 3 años a un instituto, no te va a hablar más inglés porque esté 2 horas por día, 2 horas por semana, perdón, aprendiendo los colores. No va a pasar. ¿Sí? Entonces, sí es verdad, pero con ciertas limitaciones. Ahora, siguiendo con el tema de los puntos de partida, vamos un poco más adelante. Si vos llevas a un nene o a una nena a un instituto a los 6 años, lo que pasa es que les enseñan los colores, los días de la semana, el alfabeto, los animales. Eso es todo. O sea, no le enseñan estructuras, o al menos yo no conozco enseñanza de calidad que enseñe estructuras y de una manera un poco más lo vivo en el día a día al inglés, ¿sí? Entonces, que vos comiences más temprano, antes de los 10 años, no siempre significa que vaya a ser de mejor calidad. Bueno, ahora vayamos unos pasos más hacia adelante con la adolescencia. La adolescencia es un muy buen periodo para aprender inglés, muy bueno, porque aprendes a como descubrir tu identidad. O sea, la adolescencia es una etapa de cambio en donde uno podría aprovecharla para descubrir una nueva identidad a través del inglés. ¿Qué es lo que te gusta escuchar de música? ¿Qué series te gusta mirar? ¿Qué libros te gusta ver? Yo lo recontra aproveché y descubrí que me encantaba Harry Potter, me encantaba los Red Hot Chili Peppers, mi banda favorita. ¿Qué más descubrí? Descubrí que me gustaba hacer amigos y amigas a través del idioma. Pero si eso no está muy bien trabajado, lo que pasa es que perdemos motivación,
¿sí? Si le damos demasiado uso al libro y nos olvidamos de cómo puedo aplicar yo el idioma, perdemos la motivación, si se hace mucho énfasis en los exámenes, si no nos va bien, también podemos perder la motivación, ¿sí? Si no entendemos por qué lo estamos haciendo, por qué va a ser útil el inglés en algún momento, también podemos perder la motivación y simplemente vamos por ir. Yo he tenido muchos compañeros que dejaron o que han ido y no han avanzado al mismo ritmo que yo porque pasaba esto, no entendían o los obligaban a ir a inglés. ¿Mm? Así que de vuelta, es como un arma de doble filo, las distintas edades en las que estés aprendiendo inglés. Ahora vamos a hablar sobre las muchísimas ventajas que tiene aprender inglés de adulto. Número uno, tenés claridad de por qué lo estás haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés claridad sobre por qué lo estás haciendo, tu inglés se vuelve necesario y práctico. Vas a ser disciplinado y tu compromiso va a ser consciente, ¿sí? No vas a decir, bueno, espero que la profesora, voy a tomar clases y voy a estar así. No, porque de hecho sos vos quien pone la plata para que vos tomes clases, ¿sí? Al contrario, con la adolescencia, en el que tus padres están pagando por tu enseñanza. ¿Mm? Entonces, como te duele tu bolsillo, ¿sí? Lo vas a hacer con ganas, ¿sí? Y no vas a estar 20 años aprendiendo inglés, un año aprendiendo inglés, hasta que logres el objetivo que ya definiste antes, cuando ya sabes para qué lo necesitas. ¿Qué otra ventaja? Lo vas a poder usar enseguida. ¿Mm? En contextos reales, ¿sí? ¿Vos lo necesitas para el trabajo? Bueno, no vas a estar en 10 años hablando inglés, vas a estar en un año hablando inglés y lo vas a estar usando enseguida. ¿Mm? O quizás ahora mismo ya necesitas estar hablando inglés. Entonces, por más que el curso dure 6 meses, por ejemplo, vos ya vas a estar hablando de acá a cuando te vayas de la clase, por ejemplo, conmigo, y te conectes en la próxima reunión que tengas en inglés. Cuando sos adulto, tenés más conciencia sobre cuáles son tus modos de aprendizaje que funcionan para vos. ¿Te sirve memorizar? ¿Te sirve ser lógico con la estructura? ¿Te sirve la traducción? O sea, yo estoy solamente nombrando, no estoy diciendo esta es mejor, esta es peor. Estoy diciendo cuál te sirve a vos. ¿Sos más auditivo? ¿Sos más visual? ¿Te sirve hacer como cuadros? ¿Te sirve hacerlo con colores? ¿Te sirve ver imágenes? Para cada persona es distinto. Entonces, cuando sos adulto, sos consciente de eso y podés hablarlo con tu profesora, puedes hablarlo con tus compañeros, puedes buscar más información al respecto. Bueno, ahora hablemos de lo importante. No estás compitiendo con nadie. No hay punto de llegada. El inglés tiene que ser algo que se vuelva natural en tu vida. Creo que ya lo mencioné antes. Se tiene que volver parte de tu vida, parte de tu propia cultura, de vos. También vas a entender algo que es fundamental. Cada persona tiene su ritmo diferente. No solamente un tipo de aprendizaje diferente, sino un ritmo de aprendizaje distinto. Una vida completamente diferente a lo de los demás, ¿sí? Algunos trabajan de 5 a 9 y después tienen toda la tarde libre. Otras personas trabajan de 9 a 5. Otras personas llevan a los hijos al colegio, trabajan de 9 a 5, después tienen otras actividades y después recién a la noche tienen tiempo para estudiar o para aprender, ¿sí? Hay personas que tienen un ritmo de trabajo relajado y pueden incorporar inglés en el día a día. Otras personas trabajan y su trabajo ya es full en inglés. Cada persona es distinta. Entonces, no sirve de nada compararse porque ¿con quién realmente vas a compararte para que la comparación sea funcional? Con vos. Con vos y con nadie más que vos. Así que ahora vamos a hablar de algo que es práctico, ¿sí? ¿Cómo dejar de compararnos, ¿sí? Por un lado dije, ok, no funciona compararse, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a hacer ahora para evitar esa comparación, ¿sí? Número uno, cambiar el foco o cambiar las preguntas que hacemos, ¿sí? En vez de decir, ¿por qué ella habla mejor? O en vez de decir, claro, sí, pero su nivel es muy bueno, ¿sí? El mío no es tan bueno. Voy a empezar a hacerme otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué puedo mejorar hoy yo con mi inglés? ¿Mm? ¿Qué puedo hacer ahora mismo para mejorar un poquitito mi inglés? Yo muchas veces recomiendo el libro Hábitos Atómicos, ¿sí? De James Clear, en el que él habla de un concepto que es convertirte en 1% mejor todos los días. ¿Mm? Es buenísimo el libro, por favor, vayan a leerlo si tienen la posibilidad en español o en inglés, como quieran. Pero ¿qué puedo mejorar hoy de mi inglés? ¿Puedo redactar un mail sin usar el traductor? Voy a hacer el esfuerzo para que la próxima vez sea un poco más fácil. ¿Puedo escuchar una canción y prestar un poco más de atención a lo que se está diciendo? ¿O a una entrevista y sacarle los subtítulos de YouTube? ¿Mm? ¿Sacarle los subtítulos automáticos de Instagram? Cambiar el foco y pasar de llegué tarde a estoy en mi proceso, ¿sí? No paro, sigo, estoy en mi proceso. Estrategia número 2. Vamos a celebrar tus wins, ¿sí? Vamos a celebrar nuestros wins. Y para esto es clave documentar el antes y el después. Y el mediante. Es decir,
¿Te vas a poner las pilas ahora con el inglés? ¿Decidiste que ya querés cambiar tu mentalidad con el inglés y vas a empezar a documentar tu proceso? Bueno, grabate ahora hablando un poco en inglés. ¿Qué pasa? ¿Mm? La semana que viene, ponete a hacer cosas en la semana, ¿no? Que tengan que ver con el inglés. La semana que viene, volvé a grabarte en inglés. O dentro de 2 días, ¿sí? Hace esto parte de tu rutina, ¿sí? En vez de hacer ejercicios en Duolingo, que ni siquiera te demuestran cuánto has avanzado, porque después no se le puede aplicar. En vez de hacer exámenes, ¿sí? Grábate un ratito hablando en inglés, 30 segundos. La semana que viene, otros 30 segundos. La semana que viene, otros 30 segundos. ¿Estás tomando clases de inglés? Buenísimo, hacelo también, grábate. ¿Sí? No esperes a que llegue el día del examen para que te digan, ok, 87 sobre 10, sobre 100. No. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque estas cosas no se hacían cuando éramos adolescentes. Cuando yo era adolescente tenía 87 sobre 100, 99 sobre 100, estaba re contenta de las notas, pero después no hablaba. Entonces, usa indicadores, KPIs, que realmente sean efectivos, que hablen realmente de tu proceso. Estrategia número 3. Entender el por qué. ¿Sí? Vos no estás aprendiendo para competir. No vas a competir con el inglés de los demás. De hecho, si vos te presentas a una entrevista de trabajo, nadie está midiendo el inglés. Quieren ver quién se presenta a la entrevista de trabajo. ¿Sí? Entonces, estás aprendiendo por vos, por tu carrera, ¿sí? Por tu libertad financiera, cuando tenés un mejor trabajo, con un mejor salario. O sea, vas a lograr muchísimas cosas más interesantes que decir, tengo mejor nivel que tal persona. ¿Mm? Vas a mejorar tu confianza. Cuando vos podés hablar inglés, cuando vos podés hablar de vos mismo, cuando vos podés entender, cuando no dependés de un traductor, cuando no dependés de una aplicación, aumenta muchísimo tu confianza. Y eso es tema para otra historia, para otro episodio, pero te prometo que lo vamos a hablar. Y estrategia número 4, ¿sí? Rodéate de la comunidad correcta, ¿sí? Eso es auditar tu entorno, ¿sí? No estés todo el tiempo mirando Instagrams o mirando TikToks o Reels que te digan cómo usar in, add, on y estar diciendo, bueno, listo, puedo. No estés mirando, no estés en espacios donde hablen todo el tiempo de la nota. Fíjate qué cuentas de Instagram seguís, si vas a seguir cuentas de Instagram que tengan que ver con el inglés. Quizás no está en tus planes tomar un examen internacional. ¿Por qué vas a seguir cuentas en las que hablan de que fulanito se sacó tal nota para tal examen? ¿Es realmente importante? No, no. En el proceso de auditar tu entorno, busca profes o busca compañeros que sean personas con las que puedas hablar de este tipo de progreso, ¿sí? Busca profes que vayan con esta filosofía y no tanto con el la nota, subí de nivel, subí de nivel, subí de nivel, sácate tal nota. No, no, no. Busca un profe o una profe que te pueda acompañar hacia un proceso más amoroso con el inglés. Un profe o una profe que te ayude a enamorarte del idioma, ¿sí? Que vos quieras vivirlo, que no quieras estar comparándote, que vos digas, che, disfruto un montón de hablar inglés, de hacer cosas en inglés, ¿sí? Eso es lo que realmente cuenta. Así que bueno, tenemos nuestras estrategias, ¿no? Cambiar el foco, celebrar los wins, entender el porqué y rodearse de una comunidad saludable para hablar inglés. Para cerrar un poco este episodio, que creo que se me hizo un poco largo, pero me motiva muchísimo hablar de esto, es importante recordar que no estás atrasado, estás exactamente donde tenés que estar en tu línea de tiempo con el inglés y te voy a dejar unas preguntas potentes, ¿sí? Para que te hagas a vos mismo, a vos misma, ¿sí? Y empieces a desbloquear esa mentalidad de, "Ugh, los demás tienen mejor nivel que yo". Voy a leer la primera pregunta. ¿Quién sos hoy en la línea temporal con el inglés? Número 2. ¿Hacia dónde te gustaría ir con el inglés? Y número 3. ¿Qué puedes hacer hoy para avanzar? Y número 4. Ok, esta la dejo de chapa. ¿Qué podés hacer para cortar la brecha hacia el punto de llegada? Wow. Si estás interesado en tomar clases conmigo o estás interesada en tomar clases conmigo, seguime en Instagram ausantillano.english y déjame un mensaje y te voy a responder enseguida. Y si este video resonó con vos, dale like y suscríbete, no te olvides. Y déjame en los comentarios, ¿alguna vez te comparaste con el inglés? ¿Cómo saliste de ese loop de la comparación? ¿Qué pasó? ¿Te estás comparando hoy en día con el inglés? Hablemos, por ahí nos podemos ayudar entre todos en comunidad. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Bye.